Es un gran privilegio para mí estar hoy día aquí con ustedes. Saludo a los hermanos, miembros de la Iglesia de Jesucristo de todos los 7 países. Quiero empezar por agradecer al Elder Ceballos, al Elder Cordón por sus maravillosos mensajes. En verdad, han presentado de una manera sencilla, profunda, llena de amor, principios que debemos tener todos presentes. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aún la Iglesia verdadera de Cristo. ¡Qué enorme privilegio que tenemos! Como tales hemos hecho convenios sagrados que debemos honrar. Me gustaría mucho hoy hablar acerca de ministración y cómo la administración es algo que es parte de la responsabilidad de nosotros como miembros de la Iglesia. La palabra administración en español viene del idioma latín. En latín es ministere, minister, que significa servir. El verbo del cual viene la palabra ministrar en español, ministere en latín es servir. El verbo ministere en latín viene de la palabra minister en latín, que significa menor, el último, el más bajo. Interesante, ¿no? De modo que ministrar es simple y llanamente servir, hacer algo por alguien. Y el que sirve es un siervo, y el siervo es el menor, el que se considera el menor y está lleno de amor para servir a todos. Hoy quiero invitarme a mí primeramente y a ustedes también a renovar nuestro deseo de, como siervos del Señor, siervos verdaderos de Cristo, todos nosotros, estar listos y dispuestos para ministrar o para servir. Ministrar o servir es una cosa maravillosa. Y el presidente de la Iglesia, aún Russell Marion Nelson, presidente número 17 de la Iglesia en esta dispensación, nos ha invitado a servir o a ministrar. Ustedes saben que el programa de maestros orientadores y maestros visitantes fue jubilado, usando la expresión del presidente Nelson en una conferencia general de la Iglesia pasada. Sí, fueron jubilados ambos programas. Y en reemplazo de ellos no se ha traído ningún programa nuevo, porque la administración no es un programa. De hecho, si leen con cuidado todos los mensajes de las autoridades generales, miembros de la primera presidencia y de los 12, no encontrarán jamás la expresión el programa de ministrar o la administración como un programa. La administración no es un programa. La Iglesia no ha reemplazado el programa de maestros orientadores y maestros visitantes con otro programa. Ha reemplazado los programas de maestros orientadores y maestros visitantes con un principio, con el principio de servir. Esta es la visión. Y servir es lo que el Señor espera que sigamos haciendo todos. Quiero agradecer de antemano todo el maravilloso esfuerzo, el trabajo que hacen ustedes, muchas veces silencioso, en sus barrios, ramas, grupos familiares, estacas, distritos, para servir o ministrar a otras personas. Recuerden, ministrar es servir, es hacer algo por otros. Ahora quiero llevarlos a las Escrituras para poder ver de qué manera debemos ministrar. Y entonces me gustaría ir a la Doctrina y Convenios, en la sección 107, versículos 99 y 100. En estos 2 versículos hay riqueza de conceptos. No voy a leer la Escritura porque eso no ayudaría. Algunos la conocen de memoria. Lo que voy a hacer, si me permiten ustedes ahora, es voy a exponer las Escrituras. Voy a poner delante de sus mentes y corazones en profundidad el significado de 2 versículos de esta hermosa sección. Ruego al Señor que me guíe para que pueda explicar en lo posible, palabra por palabra,
¿qué hay detrás de estos dos versículos que voy a usar que tienen que ver con ministración? En la Doctrina y Convenio, sección 107, que según el encabezado de esa sección es llamado una sección sobre el sacerdocio, los últimos dos versículos de la sección son dedicados a la ministración, dedicados al servicio. Ahora leeré brevemente y me detendré en algunos conceptos. El versículo 99 dice en español: por tanto, aprenda cada varón su deber, así como obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere llamado. Ahora me detendré en la primera frase, por tanto. En inglés es wherefore. Significa literalmente por tal razón, por tales motivos. Entonces, permítame leer otra vez el versículo 99 de la sección 107 para ustedes. Por tales razones o por tales motivos. Todos los versículos anteriores de la sección 107 hablan de cómo la iglesia es dirigida por el sacerdocio de Dios, de cómo los obispados, de cómo los quórumes, de cómo los apóstoles, los 70 y todos aquellos que han sido, se les ha entregado autoridad o poder, sirven en la iglesia, gobiernan la iglesia, dirigen la iglesia. Entonces, el versículo 99 es simple y llanamente una conclusión poderosa que el Señor hace sobre el privilegio de ser miembros de la iglesia verdadera y portar el sacerdocio de Dios y tener quórumes, llaves y poder para gobernar. Por tanto, o por todas las razones mencionadas en los 98 versículos anteriores, el versículo se lee así en español otra vez. Dice, por tanto, aprenda todo varón. Es una pena que la traducción siempre tiene desafíos. El libro de Mormón, como ustedes saben, fue revelado en inglés, no en español. La traducción al español del libro de Mormón es excelente. Es una traducción que es 99.9% perfecta, inspirada y maravillosa, pero es una traducción. Y en esta traducción, la frase que he leído, aprenda cada varón, no traduce todas las palabras. Voy a permitirme entonces hacer yo una traducción libre. En inglés dice, por tanto, o por todas las razones mencionadas, ahora permitan que cada hombre aprenda su deber. Interesante, ¿no? Como suena en inglés. Déjenme repetirlo. Por tanto, ahora permitan, dejen que cada hombre aprenda su deber. Es interesante que hay una palabra que no se ha traducido del inglés al español en este versículo, la palabra ahora. Ahora es una palabra que en inglés tiene un significado sencillo, pero en el tiempo de José Smith, como también en los tiempos modernos en inglés, se usa ahora a manera de conclusión o a manera de llamar la atención hacia algo o indicar cierta urgencia de algo. Ahora, es decir, miren, en la sección 107, como su Dios les revelo, les muestro acerca del sacerdocio mayor de Melquisedec, el sacerdocio menor o arónico, les muestro acerca de los quórumes, de las llaves, de la autoridad, les muestro acerca del poder que hay al haber llamado yo 12 apóstoles, una primera presidencia, quórumes de 70. La sección 107 contiene una información riquísima sobre poder y autoridad. Y el Señor dice, en vista de que he entregado todo eso, dice entonces en el versículo 29, por estas razones, ahora, a partir de ahora, urgentemente, es necesario
que permitan que cada hombre aprenda su deber. Ese es el espíritu en el que yo lo leería si estuviera leyéndolo en inglés. ¡Qué interesante! Pregunta. ¿A veces nosotros impedimos que una persona aprenda su deber? Otra palabra que no ha sido traducida en este versículo, y no quiero con esto hacer nada a la traducción en español, es una traducción maravillosa, pero en inglés la palabra let, que aparece en este versículo 29, no aparece traducida porque es difícil de traducir. Una traducción siempre será una traducción maravillosamente buena, pero es una traducción. Hay una llamada maravillosa que se ha hecho, lo cual nos ayuda mucho. Ustedes tienen al pie de página una llamada, una notita que dice que en inglés, me parece que es así como está en español, ¿verdad? Hay una llamadita. ¿Puede ayudarme el del cordón? ¿Lo tiene ahí a la mano? ¿Quiere leer para nosotros esa llamada que de alguna forma ha sido puesta esa pequeña llamada de atención, un pie de página para mostrarnos por qué no se tradujo LED? Sí. Dice, en inglés da lugar a una segunda interpretación. Désele a todo varón la oportunidad de aprender su deber. Excelente. Ese es el espíritu. Por tales razones, ahora, désele a cada varón la oportunidad de aprender sus deberes. Cuando usted y yo no ministramos, no servimos, no estamos en contacto con las familias a las cuales hemos sido asignados, no les estamos permitiendo, no les estamos dando la oportunidad a ellos de aprender su deber. Porque cuando usted los contacta, los visita en su casa, les transmite un mensaje de texto, un email o los llama, siempre usted está compartiendo algo, enseñando algo, recordando algo, bendiciendo de alguna manera a esa familia a la cual usted tiene que ministrar. Y entonces, este es un versículo que habla de ministración. Es muy importante que nosotros tengamos siempre ese maravilloso espíritu de ministrar, servir o hacer algo por las familias, por los individuos, por las personas que nos son asignadas en la iglesia. La escritura en el versículo 29 continúa y dice: así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Ahora explicaré cuidadosamente el significado de la palabra diligencia. La palabra diligencia viene del idioma latín. Muchas de las palabras, ustedes saben, del español vienen del latín, la gran mayoría. Y en latín la palabra que da origen a la palabra diligencia en español es diligere. Diligere, que significa literalmente amar seriamente, fervorosamente. Impresionante. Diligere significa amar fervorosamente o amar fuerte, seriamente. Es por eso que cuando ustedes salen a buscar, ministrando, sirviendo, amando, preocupándose a una familia que ha sido asignada a ustedes, ustedes están siendo diligentes. O traducido a un idioma más simple, ustedes tienen un amor fervoroso, fuerte, crecido por alguien. Entonces, las personas que no ministran son buenas personas en la iglesia, pero no tienen amor, no tienen suficiente amor, no tienen un amor serio, crecido, fuerte, como para poder salir a buscar a las personas. El versículo 100 es impresionante en cuanto a administración. Y déjeme seguirlo, dice: el que sea perezoso no será considerado digno de permanecer. Si ustedes me dieran unas 3 horas, yo podría tomar un tiempo en este versículo para explicar palabra por palabra su significado, pero no hay tiempo. Pero esto tiene que ver con ministración. Cuando uno lee las Escrituras, es interesante,
uno usualmente las lee y dice, a ver, el que sea perezoso no será considerado digno de permanecer. Esta escritura es buenaza para un hermano que yo conozco. Uno siempre lee la escritura y la aplica a alguien, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo malas noticias para ustedes ahora. Esta escritura fue escrita para usted. Y habla de usted y de mí, y se lo voy a mostrar en un instante. La traducción al español es correcta. Dice, aquel que es perezoso. Otra vez tenemos un pequeño desafío. En el tiempo de José Smith, la palabra que ha sido traducida como perezoso, slothful, aquí, en el versículo 100, en el tiempo de José Smith, la palabra que ha sido traducida como perezoso no solo significaba perezoso. Hoy día ha perdido parte de ese rico significado de esa palabra, que es tal como se usaba en el tiempo de José, hace 180 y tantos años, pero el inglés todavía conserva algunas de las otras acepciones o significados de slothful, que ha sido traducido como perezoso. Pero aquí vienen las malas noticias para nosotros. Este versículo se aplica a nosotros porque perezoso o slothful en inglés no solamente significaba o significa perezoso, significa también inactivo y especialmente indolente. Indolente. Entonces déjenme leer otra vez. El que sea indolente, el que esté inactivo o sin acción, no será considerado digno de permanecer. Este es el sentido real del versículo. ¡Qué profundo! Ahora entonces ya no tengo que decir, bueno, yo no soy perezoso, me levanto siempre a las 6 de la mañana, salgo, trabajo y trabajo más que muchas personas. No, no se refiere a eso el versículo. El versículo se refiere a los que son indolentes. ¿Y qué significa indolente? Es aquel que no siente. Indolente es la persona que ha perdido la posibilidad de sentir algo. El indolente es el que ve a alguien sufrir y simplemente no le duele y sigue adelante. Pregunta por 1.000.000 de quetzales, o por 1.000.000 de colones, o por 1.000.000 de lempiras, o por lo que gusten. ¿Es usted una persona indolente en cuanto a la administración? ¿Es usted o soy yo una persona que ha dejado de sentir? ¿Es usted o yo una persona que ya no es diligente, que ya no siente amor, suficiente amor crecido y profundo para salir a buscar a la oveja herida, dañada, perdida, o que necesita ser ministrada? ¿Se dan cuenta cómo el versículo 99 y el 100 armonizan perfectamente? El versículo 99 habla de diligencia o de amar seria, fuerte, crecidamente a alguien. Y el versículo 100 habla de aquel que no ama, que es indolente, que ya no siente más. Quiero agradecer de antemano por el maravilloso trabajo que van a hacer este nuevo año. Todos ustedes y yo también, de salir a buscar a la oveja perdida, de ir en busca de ministrar a los que sufren o necesitan nuestra ayuda y presencia. No estamos acá ahora, en este nuevo tiempo en la iglesia, para sentir culpabilidad porque no hicimos una visita. No estamos acá para marcar un reporte y decir cumplí con mi visita. Ese tiempo terminó. Hoy es un nuevo día, es una nueva visión, es una ministración que no es un programa, es algo más santo, más elevado, más puro. Hoy hablamos de la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio es ser un cristiano que siente, que ama, que va a dar a otros, que va a servir, que va a entregar de sí a otros. Eso es el Evangelio de Cristo en acción. Eso es ser un miembro de la Iglesia de Cristo. Eso es ministrar. Ese es el sentido
de estos dos versículos. Ahora, con este conocimiento adicional, quiero volver a leer. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso o indolente o no tenga sentimiento más por las necesidades de otras personas, el que sea indolente no será considerado digno de permanecer. Y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Así sea. Amén. El 6 de abril que pasó, celebré 46 años como miembro de la Iglesia Verdadera de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquel jueves 6 de abril de 1972, un jovencito ignorante, lleno de temores, frágil, absolutamente limitado, llamado Juan Uceda, entró en las aguas bautismales. A partir de ese momento, mi vida ha sido una constante de aprender el Evangelio. Hay algunas pocas cosas que he aprendido en 46 años y que sé con absoluta certeza. Sé con absoluta certeza hoy que hay un Dios en los cielos, hermanos. Ha pedido que yo lo llame Padre. Ese es el nombre con el cual me refiero a Él. Padre. Un Padre que tiene amor profundo por mí. Un Padre que no está indolente. Un Padre que me ha visto, me ha oído, me ha escuchado, me ha bendecido, me ha ayudado, me ha salvado en una forma increíble y misericordiosa en todos los años de mi vida, aún antes de ser miembro de la iglesia. Él es amor, es lo que he aprendido. Y Él me pide que yo sea un siervo de su Hijo. Si voy a ser un siervo de Él, ministrar es mi orden. Ministrar es mi esencia. Ministrar debe estar en mi alma, en cada fibra de mi ser. Ministrar es la manera como voy a mostrarle que yo siento, que no soy indolente, que estoy agradecido por todo lo que Él me ha dado y que por lo tanto voy a dar a otros de lo poco que yo tengo. Ministrar es mostrar cuán grande es mi conversión al Evangelio. Hoy es un tiempo de pocas palabras. Hoy es un tiempo de ministrar. He aprendido que Jesús es el Cristo. En estos 46 años he encontrado a Cristo muchas veces. He ido a las Escrituras, hermanos, en busca de Él. Y lo he encontrado allí en las Escrituras al Salvador. Lo he encontrado tocando con sus manos los ojos de Bartimeo, aquel pequeño hombre, el ciego que estaba sobre el árbol gritándole, llamando su atención. Lo he visto a Jesús tocar con sus ojos a Bartimeo y darle la vista. He visto a Jesús voltear y preguntar a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos contestarle a Él, pero Señor, hay tanta gente alrededor, ¿cómo podemos saber quién te ha tocado? Y lo he visto a Él y lo he oído a Él decir, yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y la mujer que lo tocó, la he visto a ella, en mi mente, en mi corazón. La he visto sanarse del flujo de sangre. He aprendido que Jesús tiene poder, hermanos. Que Jesús es poder. Tiene un poder que no puedo entender. Pero el poder de Jesús tiene suficiente de ese poder para ayudarme a mí, Juan Uceda, hermanos, a cambiar. A acabar con mi hombre natural. Jesús tiene poder para llenarme de su poder, de su fuerza, de su ánimo y su amor profundo, para que yo vaya
a servir, a ministrar, a dar a otros lo que yo he recibido. Esto he aprendido en 46 años en la iglesia verdadera de Cristo. Hoy es un tiempo de ministrar, de servir a Dios. Cambios se están dando. Mis dos maravillosos compañeros en la presidencia han hablado de esto. Es un tiempo nuevo, hermanos. He aprendido que el Señor espera que yo haga cosas por Él, que ministre para Él. El presidente Spencer W. Kimball, extraordinario profeta como todos los que hemos tenido, tenía una expresión muy fuerte que él usaba a veces, y decía: Dios no está mirando nuestra boca. Impresionante como hablaba él. Decía: Dios no está mirando nuestra boca. Dios está mirando nuestras manos. Traducido en español muy sencillo, esto significa: Dios no le pone atención a nuestras palabras. Dios mira lo que hacemos. Entonces, si yo, Juan Uceda, testifico del amor de Dios y hablo del maravilloso testimonio que yo tengo, digo palabras hermosas, está bien, pero el Señor no está mirando mis palabras. Está mirando mis manos para ver si yo puedo abrazar a alguien, si yo puedo extender una mano de consuelo, de ayuda a alguien, si estoy ministrando. Dios ve nuestros hechos, no nuestros labios, no nuestra boca. Para mí es algo que he aprendido en el Evangelio verdadero de Cristo. Es un privilegio ser miembro de la iglesia verdadera de Él. Y en mi profunda limitación, en mi incapacidad, reconociendo ante todos ustedes que yo soy menos que el polvo de la tierra, como se ha escrito bien en el Amán, reconociendo que soy un hombre caído, porque estoy viviendo las consecuencias de la caída de Adán, reconociendo todas mis limitaciones, elevo esta tarde mi voz para decirles a ustedes: Dios vive, nos necesita. Ministrar es amar, es no ser indolente, es ayudar, extender la mano, es preocuparse por alguien, es ir a dar sabiendo que hemos recibido mucho de Dios. Ministrar es la manera como le muestro a Dios cuán profundo y verdadero es mi testimonio, cuán reales son mis sentimientos, cuán serio soy con mi cristianismo, cuán buen seguidor o siervo de Cristo soy yo, o deseo serlo. Estas son algunas cosas que he aprendido al ir a las Escrituras en busca de Jesús y al escuchar a los profetas vivientes, videntes y reveladores. Que el nuevo año nos dé a todos una esperanza nueva. Que el Señor les bendiga en sus hogares, hermanos, y que todos juntos busquemos servir y ministrar a las personas. Recuerde, el versículo 100 de la sección 107 no fue escrita para las personas ociosas. Fue escrita para usted y para mí, porque habla de las personas que llegan a perder sentimientos y ya no se interesan por los demás. Qué hermosas son las Escrituras. Y expreso esto humildemente en el dulce, bendito y maravilloso nombre de Cristo.